Bienvenidos a la cuarta edición de Enlightened Hybrid Edition 2021, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación. Es un placer estar hoy día con todos ustedes. Por cuarto año consecutivo, Fundación Telefónica, IE University y South Summit se unen para organizar este encuentro bajo el lema Closing the Gaps o Cerrando Brechas, con el objetivo de reflexionar sobre los retos planteados en el campo del aprendizaje y compartir conclusiones prácticas sobre la educación en la era digital. En esta edición, a través de un novedoso formato híbrido, reuniremos a destacados expertos en innovación tecnológica y educativa. Hoy tengo el placer de entrevistar a 4 de nuestros conferencistas nacionales, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y las distintas acciones que vienen desarrollando sobre la innovación tecnológica en el sistema educativo peruano. Paso entonces a presentarlos. Empezamos con Delia Barriga. Ella es abogada y economista. Desde el 2011 lidera Fuerza por la Paz, fundación que visibiliza poblaciones vulnerables. En el 2010 aprobó y apoyó la creación de Fab Lab Perú, donde actualmente es la directora ejecutiva. De igual modo, es cofundadora de Fab Women, programa dirigido a potenciar la capacidad creativa y de liderazgo de las mujeres a partir de la innovación tecnológica y capacitación en fabricación digital. Tenemos también a Víctor Freund, director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación en el Perú. Licenciado en Diseño Industrial, con maestría en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cofundador de Fab Lab en Perú, apasionado por explorar necesidades y conectar lo desconectado. Está también con nosotros José Carlos Vázquez. Él es licenciado en Educación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, con la especialización en Políticas Digitales en Educación en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IP UNESCO. Experto en tratamiento pedagógico y producción de contenido educativo, asesor en educación de la Fundación Telefónica Movistar y líder del programa Educación Digital de la Fundación Telefónica Movistar y Fundación Bancaria La Caixa. Y Facundo Pérez, licenciado en Ciencias Físicas, con estudios completos de maestría en Cultura Científica y de la Innovación y estudios de posgrado en Cooperación al Desarrollo en materia de educación, así como de gestión de proyectos y programas de cooperación para el desarrollo enfocado en nuevas modalidades. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad y la Pertinencia de la Educación Superior Tecnológica y Universitaria a nivel nacional del Ministerio de Educación. Vamos entonces a empezar con la ronda de preguntas. Y la primera pregunta sería, ¿es viable la transformación digital en la escuela pública? ¿Y qué factores habría que tomar en cuenta? Empezamos entonces este conversatorio y vamos a empezar con Delia. Gracias, Maritere. Bueno, obviamente la pandemia ha desnudado las necesidades tecnológicas no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hoy en día, si no estás interconectado, te quedas rezagado. Lamentablemente, eso también ha pasado en nuestro país. Solamente 41% de hogares tienen internet y obviamente han visto limitado su acceso para continuar de manera adecuada con sus estudios. Y entonces se hace una necesidad que la transformación digital también se incluya, y porque es imperativo en el campo de la educación. Muy bien, entonces pasamos con nuestro segundo invitado para seguir desarrollando el tema. Claro, Maritere, sí, de hecho, cuando hablamos de transformación digital, uno a veces lo conecta únicamente con la tecnología, cuando en realidad algo previo a ello es la transformación cultural. Entonces, yo creo que para conseguir una transformación digital debemos empezar por socializar los conceptos que están ligados a las tecnologías, sus beneficios, cómo puede ayudar a responder necesidades en distintos ámbitos, y todos esos detalles se podrían y deberían compartir desde un colegio, desde la universidad, desde el instituto o incluso en la propia casa.
¿no? Entonces, en realidad, sí es posible la transformación digital, que bueno, podría tomar algo de tiempo, pero sí en realidad es algo que se puede lograr, no a corto plazo, sino que hay que tomar distintas acciones donde además participe el sector público, privado y el académico, además de la sociedad civil. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a darle la palabra a José Carlos Vázquez. Sí, muchas gracias. Yo quisiera tomar lo que dice Víctor en el sentido de que efectivamente la transformación digital es un proceso de transformación cultural. Además es un proceso continuo que debe mantenerse en el tiempo y que todo el tiempo está transformándose, por decirlo así, ¿no? Y para eso es necesario que los líderes de las escuelas estén empoderados. Y no solamente los directores, que requieren una capacitación específica para estos procesos, sino también aquellos maestros que por sus características, sus actitudes, su llegada hacia la innovación, pueden conducir a sus colegas en este proceso, ¿no? Entonces, también es necesario que las autoridades educativas de los niveles intermedios, sobre todo, es decir, los especialistas de las DRES, las UGELES, que tienen a su cargo el acompañamiento, la supervisión de estos procesos en las escuelas, estén tremendamente empoderados, estén capacitados para poder llevar adelante estos procesos, porque si no, terminan guiando mal algo que es inevitable, ¿no? No solo inevitable, sino necesario. Hay buenas noticias en ese sentido. De hecho, hace un par de días en Perú se ha reglamentado la ley del Sistema Nacional de Transformación Digital, lo cual es un tremendo hito en el país y seguramente nos va a permitir seguir avanzando en esto, ¿no? Importante punto, que todos estén empoderados, no solamente el director, sino todas las instancias para llevar a cabo este proceso. Vamos a pedirle a Facundo que nos amplíe más. Sí, y a mí me gustaría, además de las variables que mis compañeros han comentado, creo que hay un tema que es fundamental y es que la transformación digital tiene que ser pertinente, tiene que ser atractiva para la vida de las personas, tiene que responder a sus necesidades. Y si esto no ocurre, no es posible instalarlo en la cultura, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, la creación, el desarrollo de instrumentos, de metodologías, de procesos que sean pertinentes, que respondan a las necesidades de la vida de las personas, es fundamental, ¿no? Y efectivamente, en un país con la diversidad del Perú, ese equilibrio entre la comparabilidad del acceso a los servicios y la diversidad de las regiones naturales, de las culturas, de las diferentes formas de entender las cosas, de los diferentes idiomas, debe estar presente en la transformación digital. Si no contamos con esa variable incorporada a este proceso de transformación digital, en realidad no se incorpora a la cultura. Precisamente un poco sobre lo que acaba de decir Facundo, Delia, traslado la segunda pregunta, y es, ¿qué competencias requieren los docentes para llevar adelante un nuevo modelo educativo híbrido? Ok. En la actualidad, en realidad, la mejor manera de enseñar es aprender haciendo, la experiencia. Y en eso, por ejemplo, la organización que represento, que es FabLab, que son los laboratorios de fabricación digital, han tenido mucha experiencia. El poder tener espacios donde los niños, donde los jóvenes, las personas adultas puedan explayar su creatividad, puedan sentirse libres de crear y también libres de poder dar soluciones a su entorno, lo que hablaba Facundo. Cuando los niños, por ejemplo, no tienen agua potable en un determinado lugar, entonces dicen, ¿cómo puedo ayudar? Hemos nosotros tenido talleres en lugares tan lejanos como el río Santiago, el Cenepa, que es frontera con Ecuador, donde los niños no tenían agua potable y desarrollaron, ¿no?, un filtro para poder limpiar el agua y poder beberla. Otros chicos también desarrollaron, por ejemplo, cómo conseguir mediante un piezo eléctrico poder generar electricidad. Entonces, estas cosas a ellos les animan a hacer los cambios. Y obviamente, si no hay atracción, es difícil que esto se lleve a cabo. Entonces, las transformaciones también tienen que venir de abajo hacia arriba, que ellos mismos vean cuál es su problemática y que de ellos mismos salga la solución. Y entonces los profesores, los docentes, tienen que estar también a la altura. También tienen que prepararse en estos nuevos modos de poder
mejorar la educación, ¿no? Porque si no tenemos docentes preparados, mal haríamos en enseñarles transformación digital a los chicos porque ni el profesor va a conocerlo. Pero yo creo que hay muchos docentes hoy en día que están sumamente entusiasmados con cambiar estos paradigmas y yo creo que ahí tenemos un potencial enorme. Víctor, continuando con el tema. En cuanto a las competencias, siguiendo lo que dice Delia, en realidad sí es necesario que un docente pues sienta la libertad de crear y que pueda dar la libertad de crear cosas, ¿no? Eso es importante. Además, otra de las competencias que sí considero necesarias son, o importantes son la curiosidad, la capacidad de adaptarse a los cambios, porque actualmente hay muchas transformaciones, sobre todo medioambientales. Hay muchas transformaciones en el mundo y uno debe ser lo suficientemente capaz como para adaptarse a todos esos cambios, ¿no? La creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico, cuestionar las cosas, ¿no? Nuestro entorno y decir, oye, ¿esto realmente debería ser así o podría ser de otra manera? ¿Realmente deberíamos comprar esto o deberíamos construirlo de manera colaborativa? ¿No? Entonces hay muchos factores que sí son necesarios para la transformación digital y creo que esas son algunas de las muchas competencias, ¿no?, que podría compartir. ¿Qué más podríamos aportar, José Carlos? Sí, yo podría agregar 3 elementos clave también para las competencias de los docentes, ¿no? Uno tiene que ver con la autonomía. En estos tiempos en donde se sabe que la educación va a ser híbrida, también se sabe que es necesario que los estudiantes sean autónomos en sus procesos de aprendizaje. Pero yo creo que eso no solamente le compete a los estudiantes, sino también a los maestros. Los profesores deben ser autónomos para poder darse cuenta cuáles son sus necesidades de desarrollo de capacidades y poder trazar ellos mismos rutas que les permitan resolver esa necesidad. En ese sentido, por ejemplo, sería muy potente una herramienta de autodiagnóstico que le ayude a los profesores a darse cuenta dónde necesitan fortalecer, por ejemplo, aspectos de su competencia digital y a partir de ahí emprender una ruta para mejorarlo, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con lo que han hecho en estos últimos 2 años los profesores, que es crear mucho contenido. Hay que canalizar esa capacidad para crear contenido digital en diversos formatos y además hay que hacer que entre ellos compartan, debatan, compartan con expertos, de tal manera que sus recursos vayan siendo cada vez mejores y vayan alimentando una suerte de repositorio universal de recursos abiertos, ¿no? Finalmente, el tema de ser adaptables al cambio, ser resilientes, para hacer educación híbrida, digital, aún ante la carencia de lo digital, porque nuestros contextos son muy heterogéneos. Hay maestros que han hecho maravillas de didáctica a través del WhatsApp, han hecho un uso muy eficiente de la videoconferencia, han hecho acompañamiento grupal a través de llamadas telefónicas individuales o de multiconferencia. Entonces, ese tipo de innovaciones que surgen ante la necesidad, es necesario que se sigan sistematizando, haciendo escalables y que los docentes las incorporen ya de manera permanente como parte de su perfil profesional. Muchas gracias y vamos a pedirle la última intervención a Facundo Pérez. Quizás en este afán que tenemos todos de clasificar las cosas, podríamos hacer una agrupación en 2 tipos de competencias que desde mi punto de vista creo que necesitan los docentes para abordar este tipo de procesos formativos, ¿no? Por un lado están las competencias más utilitarias, más mecánicas, más orientadas al manejo operativo de programas, de plataformas de aprendizaje, de instrumentos, de sistemas de edición y manejo de videos, de subir, bajar, compartir, de utilizar diferentes instrumentos que están vinculados a este mundo tecnológico. Pero por otro lado también hay que ser conscientes de que en general los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual, en general a distancia, pero en particular los virtuales, se desarrollan en un modelo pedagógico que no necesariamente es el mismo, es decir, se necesita desarrollar otros instrumentos diferenciales para que el proceso formativo se desarrolle de manera exitosa, ¿no? La presencialidad involucra otro tipo de manejos del espacio físico, ¿no? El espacio virtual tiene otras dimensiones desde el punto de vista de lo pedagógico y eso es un tema muy importante que va más allá del operativo y sobre lo que realmente, a pesar de que hay investigaciones realizadas, hay poca investigación específica en Perú. Entonces, abordar ese desafío que tiene que ver con el desarrollo de las competencias para la enseñanza a través de medios virtuales, creo que el escenario que ha generado la pandemia y la experiencia que recogemos de estos casi 2 años sirven para abordar ese desafío en los próximos años, ¿no? Porque efectivamente yo soy de los que piensa que
digamos, en el plano de lo positivo, la pandemia se ha convertido en una oportunidad para dar un salto cualitativo en lo educativo, ¿no? Y en la accesibilidad, ¿no? En un país tan diverso y con zonas tan alejadas y tan aisladas, si hubiera conectividad, el acceso a los procesos de formación de calidad podría ser mucho más democrático, ¿no? Entonces, eso es una variable que pongo encima de la mesa para el debate. Claro que sí, y bueno, y aún cuando lo hemos tocado tangencialmente, sí cabe preguntarnos, pues, entonces, ¿qué rol desempeña la educación en la vinculación entre innovación y competitividad, ¿no, Delia? Bueno, el proceso creativo de los estudiantes a todo nivel va a tener, obviamente, puede tener los frutos en una innovación concreta, no siempre, pero puede tener frutos en una innovación concreta. Y ya cuando se habla de innovación, se habla también de cambios, de procesos, y se habla un poco de productividad, tanto en la enseñanza como en las labores de emprendimiento, por ejemplo, de una persona. Entonces, las nuevas tecnologías, por ejemplo, yo creo que van hacia ese punto, te ayudan a mejorar los procesos tanto de aprendizaje, los procesos de producción, y eso hace factible a que mejore tu competitividad frente al resto, ¿no? Entonces, yo creo que el tener espacios donde el estudiante pueda desarrollar su imaginación, su creatividad, puede dar muchísimas luces, muchísimas cosas, no solamente de innovación, sino de inventiva. Y pueden también incentivar el aprendizaje, incentivar la investigación, que es súper importante. Claro que sí, Delia. Vamos a pedirle entonces a Víctor que nos amplíe este tema. La educación en realidad debería ser la herramienta que nos permita tener personas que piensen libremente, ¿no? O sea, cuanto más sepa una persona, puede tomar más decisiones, mejores decisiones, ¿no? Y la idea de la educación es que forme personas más tal vez empáticas. Si bien estamos hablando de tecnología, es importante también hablar de las habilidades blandas, ¿no? De las habilidades blandas necesarias para estas épocas tan complejas que estamos viviendo, ¿no? Y eso nos va a ayudar a ser mucho más tal vez competitivos, ¿no? A veces cuando se habla de competitividad, no es solamente hacer lo posible para hacer un nuevo modelo de negocio, ¿no? Sino que también está el aspecto de colaboración y cómo los jóvenes, las niñas, los niños o cualquier edad, o personas de cualquier edad podrían desarrollar proyectos de manera colaborativa, que respondan a necesidades, ¿no? Que no tengan miedo a cometer errores, ¿no? Entonces la educación debería ayudarnos a no tener miedo, a experimentar, a generar nuevas cosas, ¿no? Y eso yo creo que puede hacer o formar personas tal vez más competitivas en el futuro, ¿no? Importantísimo, eso de las habilidades blandas como complemento, ¿no? No solamente prepararlos a nivel digital, no sé, Carlos. Efectivamente, esa creatividad, esas actitudes a las que hacen referencia Delia y Víctor, son el insumo, lo que alimenta la innovación. Y la innovación requiere un método, un sistema, algo que se tiene que aprender desde la escuela. Entonces tiene que entrenarse, tiene que cultivarse. Y la escuela es para eso. La educación debería permitir que los estudiantes, desde sus edades, desde sus inicios, practiquen a través de proyectos educativos a resolver problemas de su entorno, aplicando soluciones innovadoras. Porque eso, cuando ellos egresen de la escuela, se van a convertir en soluciones para problemas sociales, problemas del mercado, finalmente competitividad. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre innovación, competitividad y la educación, que es la que cataliza los procesos que permiten que esto sea realidad. Perfecto. Facundo. Innovación es una palabra grande, ambiciosa, ¿no? Y además es una palabra que tiene el origen en la necesidad, en un problema sentido. Y la innovación surge cuando a partir de un problema, de la identificación de una deficiencia, se genera una solución que vuelve a aplicarse a esa realidad, ¿no? Si no se llega a aplicar, no existe la innovación, ¿no? Se dice, digamos, en la teoría que la innovación de un proceso, de un producto, de un modelo de gestión, de un proceso creativo en general, no tiene sentido si no regresa al mercado, si no regresa a la realidad. Entonces, esa conexión que citaba José Carlos desde lo educativo con la realidad, con el entorno, es fundamental, ¿no? Desde el PMSUD, el programa que ahora yo tengo la responsabilidad de dirigir, estamos poniendo en marcha una red de laboratorios de fabricación digital
ya que desde los tecnológicos va a servir, digamos, para atender a 3 poblaciones objetivos diferentes. Primero, y fundamental, porque es su razón de ser, el desarrollo de las competencias de los estudiantes del tecnológico, el desarrollo de las competencias de otros estudiantes del entorno en el territorio, pero sobre todo la puesta en funcionamiento de estos laboratorios de fabricación digital bajo, digamos, el gran paraguas del concepto de centro comunitario digital que el ministro plantea, es la puesta al servicio de estos laboratorios como instrumento para resolver problemas del entorno, ¿no? Y en esa medida es en la que justamente estas tecnologías digitales se ponen al servicio de la población y se convierten en algo pertinente, enlazando con la primera intervención que tuve, ¿no? Con la idea central de esa intervención. Entonces, aquí hay una línea fundamental entre los procesos de desarrollo y la innovación, hay una conexión. Y después en la competitividad está la articulación con los actores del territorio. En la medida en que estos laboratorios de fabricación digital que generan estos procesos o que son instrumentos para el desarrollo de los procesos de innovación se vinculen a un modelo de gestión que incorpore en la misma a otros actores del desarrollo del territorio, actores privados, hablamos de centros comunitarios digitales y con comunidad entendemos un concepto amplio, ¿no? Desde empresas exportadoras que pueda haber en un territorio determinado hasta comunidades campesinas o nativas que son el tejido institucional organizado del territorio que se incorporen a este proceso, ¿no? Entonces ahí está la conexión que plantea además el Plan Nacional de Competitividad y Productividad del Perú, justamente en el objetivo prioritario número 2 plantea este tipo de cuestiones de vincular la innovación a los procesos formativos como instrumento para desarrollar mejoras en la competitividad y la productividad del país. Claro que sí, y muchas gracias. Y vamos entonces ahora con una cuarta pregunta que se enfoca en cuáles serían los mecanismos que se prevén para vincular la oferta formativa en el mercado laboral y, claro, incorporar también cómo de alguna manera estos Fab Labs pues, pueden contribuir en todo esto en el Perú. Sí, bueno, como uno de los resultados negativos de la pandemia, hemos encontrado que la oferta laboral ha caído, ¿no? Hay muchísimo desempleo, se calcula casi en 2 millones de personas que han perdido el empleo. Pero si miramos un poquito más, nos damos cuenta que las personas que estaban involucradas de alguna manera a desarrollo tecnológico tenían más empleo. Una de las empresas globales estaba contratando 100.000 personas, cuando otras estaban cayendo en quiebra. Entonces también hay que entender que estamos viviendo cambios muy, muy acelerados y muy drásticos. Y entonces el tema también, lo que decía Víctor, el tema de la cultura, no es un tema que se cambie como quien cambia de calcetines, pero hay que acelerarlo. Hay que acelerarlo y estos centros de fabricación digital o estos laboratorios de fabricación digital pueden ser este hub, ¿cómo se le dice? Manija que puede comenzar a dar vueltas en torno a conseguir esos cambios. Nosotros lo hemos vivido ya desde hace muchos años y lo seguimos viviendo. Por ejemplo, durante la pandemia nuestros laboratorios estuvieron abiertos, no estuvieron cerrados. Nosotros conseguimos los permisos y nos convertimos en una fábrica de producción distribuida. Se estuvieron haciendo los repuestos para los respiradores mecánicos, las cajas para cubrir a los pacientes cuando se les entubaba y los protectores faciales, porque en un principio recordarán ustedes que lo único que se poner los médicos era una bolsa plástica. No había. Claro. Increíble, porque no había. Entonces, estos tipos de espacios bien pueden dar respuestas muy, muy rápidas. Y esta era una respuesta concreta. Hicimos toda una campaña, ahora que estamos queriendo apoyar centros de oxigenación temporal, se han desarrollado con algunos aliados, concentradores de alto flujo, cánulas de alto flujo. Entonces, esto esencialmente puede solucionar muchísimas cosas. Así que bueno, pongamos atención en ello.
creo que es importantísimo. Yo creo que el hecho de poner centros comunitarios digitales que integren estos espacios tecnológicos en los institutos tecnológicos, en las universidades, va a transformar sin duda el cómo estamos viendo nosotros el desarrollo de esta transformación digital. Muchas gracias, Delia. Y Víctor. Bueno, sí, justo tomando la palabra de Facundo y de Delia sobre los centros comunitarios digitales, es un proyecto que se va a implementar desde el Ministerio de Educación. Entonces, esa vendría a ser una de las varias respuestas a estas necesidades de formar a personas que cuenten con estas competencias técnicas, que respondan a necesidades actuales, ¿no? Y sobre todo llegar a un público como los ninis, ¿no? De este perfil de personas que no estudian ni trabajan, y sobre todo en esta época de pandemia que ha de alguna manera incrementado la cantidad de desempleo, ¿no? Ha sido muy serio para muchas personas. Entonces, el tema del trabajo, de la conexión, ¿no? con los laboratorios de fabricación digital, con los Fab Labs, con los centros comunitarios digitales, lo que se está buscando es cómo generar estos espacios descentralizados a modo de red, interconectados, ¿no? Que permitan al mismo tiempo intercambiar experiencias, deseos, necesidades, y que pueda, pues, de alguna manera responder a las necesidades en cada región del país, ¿no? Tal vez incrementando negocios, generando nuevos emprendimientos, tal vez innovadores, tal vez algunos más tradicionales, ¿no? Pero eso es lo que se está buscando ahora, ¿no? Espacios que puedan responder a necesidades en cada lugar, que conecten a las personas y que al mismo tiempo solucionen necesidades reales y actuales, ¿no? Y futuras tal vez. Claro que sí, un sinfín de posibilidades. Exacto. Vamos con José Carlos. Sí, yo creo que la filosofía detrás del Fab Lab, que tiene que ver con aplicar el diseño, la solución de problemas de la vida real, adecuados al contexto, es clave, ¿no? Creo que eso es fundamental para el desarrollo de las comunidades. Creo que calza con prácticamente cualquier actividad económica, lo cual es una necesidad fundamental para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y en esa línea, el centro comunitario, que con esta lógica de abrir la educación a la comunidad, es también una idea hermosa que ojalá se concrete, y instituciones como Fundación Telefónica, en donde trabajo, estamos queriendo apostar también por esta idea, ¿no? Con contenidos, con capacitación, con acompañamiento, con expertise en el uso de la tecnología para la solución de problemas, ¿no? Entonces, sí, nosotros creemos que efectivamente tiene mucho sentido pensar en fabricación digital como un mecanismo para generar mejor educación, desarrollo comunitario y finalmente desarrollo del país. Ahora, Facundo, importante es, ambicioso proyecto también. Qué importante es lo que acaba de mencionar José Carlos, cuando la empresa privada también participa, ¿no?, en unión con el Estado y poder ofrecer tantas posibilidades. Sin lugar a dudas, ¿no? La empresa privada, los empleadores en general, no solo la empresa privada, pero sobre todo la empresa privada, tienen un rol fundamental en la definición de la oferta formativa en materia de educación técnico-productiva, superior tecnológica y también universitaria. Hace un par de meses en Perú se aprobó el primer Marco Nacional de Cualificaciones, que justamente es un conjunto de niveles formativos asociados al mundo laboral, ¿no? Representa los niveles de cualificación que se van generando, ¿no? Y realmente en la vinculación con el mercado laboral esto tiene un rol fundamental. Es en el ámbito de los empleadores donde se deben definir las competencias que se necesitan para la oferta formativa y no al revés. Esto es un clásico, efectivamente, el de la desvinculación entre la oferta formativa y las demandas del mercado laboral, ¿no? Tenemos que de cada 10 egresados de la educación secundaria, solo 3 transitan a la educación superior, y de esos 3, solamente 1 va a una modalidad que no sea la universitaria. La matriz en el mercado laboral pide justamente lo contrario, son como dos pirámides invertidas, ¿no? Una con el vértice hacia arriba y otra con el vértice central hacia abajo, ¿no? Entonces, justamente estamos formando en el sentido opuesto, no pertinente a lo que el mercado laboral nos está diciendo. Y esto ocurre desde los niveles empíricos, los más modestos en cuanto a nivel de cualificación, podría ser ese nivel 1 del marco probado, hasta el nivel 8 de posgrado, ¿no? Y aquí tenemos una debilidad justamente, ¿no? A través de instrumentos de este tipo podemos dejar de ser un país consumidor de tecnología o solo consumidor de tecnología, ¿ya?, de ciencia y de innovación, para convertirnos en un país productor de tecnología. Y ese es el gran desafío, y hay que decirlo, yo diría que con coraje, con valentía y con, además, poniéndole recursos ideológicos, tecnológicos y económicos justamente al desafío que eso significa, ¿no?
en esta vinculación, experiencias como la de los laboratorios de fabricación digital, los centros comunitarios digitales, son soluciones específicas adaptadas a la realidad peruana que conectan la comunidad con el mundo, ¿ya? Que conectan la educación con las necesidades de la comunidad y a esta, a su vez, a través de esos laboratorios de fabricación digital, la conectan con el mundo, ¿no? Entonces, esa es una solución. Interesante además porque la oferta educativa, es decir, los chicos que salen preparados salen justamente para suplir esa demanda, esa necesidad del mercado y mucho más aplicado a cada realidad. Vámonos ahora con una quinta pregunta, y la pregunta es, ¿cómo ven el futuro de la educación en el país? Ya que vamos llegando también con ello a las conclusiones finales. Empecemos con Delia. Esperanzador, diría yo, después de haber escuchado a Víctor, a José y a Facundo, ¿no? Esperanzador. Yo creo que nos encontramos justo en un momento en que podemos dar ese salto. Y a mí me encanta escuchar a Facundo y las cosas que se pueden hacer. Hace varios días hubo un evento de PEPMESUD, escuché a una profesora en Huancavelica, me parece. Así es. Que decía todo lo que se podía hacer en este tipo de laboratorios para la parte, por ejemplo, biomédica. Increíble, increíble todo lo que mostró, increíble todo lo que de parte de ellos están poniendo. Y en realidad este entusiasmo que hay en general de las personas, porque lo hemos visto en niños de 4 años, lo hemos visto en niños de 12, en niños como yo también, que ya pasé los 60, ¿no? Pero esa emoción de poder descubrir cosas nuevas, pero que además estas cosas nuevas sean las que ayuden a tu entorno, es increíble. El poder compartir conocimientos de ida y de vuelta con tu entorno más cercano, pero también con las grandes redes globales, es increíble. Es abrir el aula. Es un aula 360, es un aula que se abre al mundo. Ya no solamente 4 paredes, nos podemos conectar con los mejores profesores del mundo y podemos tener compañeros para hacer un proyecto con cualquier muchacho de cualquier parte del mundo. Y eso es increíble. Muy bonito lo que has dicho, es abrir la mente, es abrirnos al mundo, es sacar a aquella persona que de repente no tiene un entorno muy favorable, sin embargo, a través de esto puede acceder todo, a un sinfín de posibilidades. Nos vamos ahora con Víctor. La educación del futuro, sí, coincido con Delia en muchas cosas, ¿no? De hecho, yo imagino que nuestra aula va a ser el mundo y por qué no el universo, ¿no? Tomando en cuenta que ya hay personas que están explorando el universo, ¿no? Entonces vamos a conocer más. Yo imagino que en el futuro pues ya no vamos a depender necesariamente de un edificio o de una construcción para poder aprender, ¿no? O sea, ya no es necesario ir al lugar para aprender algo. Solamente necesitamos nuestra laptop o nuestro celular o tal vez un futuro dispositivo que aún no existe para poder aprender, ¿no? Algo también importante en el futuro yo creo que es la posibilidad de traducir todos estos nuevos conceptos que han surgido, que siendo adultos pues no los hemos aprendido en el colegio, los hemos aprendido con la experiencia ya siendo adultos, ¿no? Ya sean metodologías, palabras, conceptos, herramientas, ¿no? Entonces confío que en el futuro estos conceptos pues, puedan ser comprendidos por personas de cualquier parte del mundo, independientemente de la edad, del género, de la procedencia, de la lengua que hable, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por lo menos eso es lo que imagino, ¿no? Como parte del futuro. Claro, un mundo en el que todo sea asequible a todos, más allá de la edad, más allá de tu procedencia, y pueda ser, digamos, administrado por tantísima gente. José Carlos. Sí, yo creo en esta mirada optimista que nos permite soñar la educación. Yo creo que nos merecemos un mundo sin brechas, ¿no? Un mundo donde la sociedad en general sea educadora, donde los espacios formales y no formales sean para todos y permitan una educación para toda la vida, donde todo el tiempo estemos aprendiendo y generando conocimiento. Creo también que la educación no debería formarte solamente para trabajar, sino también para realizarte, para ser la mejor versión de ti mismo. También creo que aunque la tecnología nos va a permitir todo esto, y ahora que hablamos de inteligencia artificial y de tantos riesgos y beneficios probables a través de la tecnología, creo que nos merecemos pensar y trabajar hacia un mundo en donde la tecnología, por más avanzada que sea, por más potente que sea, siempre esté subordinada y al servicio de las personas.
Creo muy importante lo que acabas de decir, José Carlos, esa dimensión humana que no debe perderse, más bien debe enriquecerse. Yo creo que a través de todos los conceptos que hemos compartido hoy día, precisamente estamos apuntando a eso, a través de los Fab Labs, a través de alcanzar la educación a tantas comunidades y a tanta gente. Pero tus palabras, Facundo, como para ir finalizando. Yo me quedo, para jalar estos deseos que comparto al 100% al planeta Tierra, es lo concreto con una idea, el reconocimiento de los aprendizajes. Existen muchas formas de aprender. Tenemos la educación presencial, nos hemos visto obligados a desarrollar y era, digamos, una modalidad que estaba de alguna manera maldita en el ordenamiento incluso normativo peruano. Para la educación superior tecnológica tenía unos límites del 50%, en la universitaria también. Al inicio de la pandemia hubo que hacer cambios importantes en la normatividad a nivel de leyes, la ley universitaria, la ley de institutos, y el paradigma se cambió. Nadie dudó de la necesidad en el momento en el que ésta se puso de manifiesto, ¿no?, en la pandemia. Y esas diferentes formas de aprender necesitan ser reconocidas. Tenemos que ser valientes y ya en lo concreto y en Perú establecer mecanismos de reconocimientos de aprendizaje de educación formal, de educación no formal, de educación informal, de manera que todo aquello que podamos aprender ya pueda incorporarse y pueda vincularse en un mismo camino para promover ese principio de educación a lo largo de toda la vida de las personas, de manera que aquello que aprendiste porque tu padre fue carpintero y tú te criaste en la carpintería, ya no tengas que volver a estudiarlo cuando vayas al CEPRO o al instituto, sino que esas competencias puedan ser certificadas y reconocidas para incorporarla a tu mochila de competencias y llevarla por la vida, ¿no? De manera que transitar por las instituciones de formación sea eso, un pasar por y no un cumplir requisitos para acceder, ¿no? La idea es que las instituciones estén al servicio de las personas y no viceversa, ¿no? Entonces, el Marco Nacional de Cualificaciones, me gustaría cerrar con esta idea, es un instrumento que promueve estos mecanismos de reconocimiento de los aprendizajes previos independientemente de la forma en la que fueron logradas y los pone al mismo nivel. Exacto, valorarlos, ¿no? Efectivamente. No sobrevalorar a algunos en detrimento de otros, sino que todas las competencias sean valoradas en ese marco interesantísimo que ustedes han comentado, que se ha comentado ahora, Facundo. Bueno, vamos llegando de esa manera a la parte final del programa. Yo quiero agradecer a mis invitados, quiero agradecer a Delia Barriga, a Víctor Freund, a José Carlos y a Facundo Pérez también, por habernos acompañado y habernos dado toda una visión de todas aquellas posibilidades que se abren y que hay que seguir cultivando. Importante también siempre que la empresa privada de la mano con el Estado, porque sin duda es una tarea muy ambiciosa y en la medida en que ambos colaboren, yo creo que vamos a obtener mejores resultados a nivel comunitario, a nivel del país y podernos insertar, como bien dijo Víctor, en esta gran ventana que significa el mundo del conocimiento, ¿no? De acá, de cara al mundo. Así que muchísimas gracias. Estamos así de esa manera cerrando este panel desde acá, desde Perú, en esta cuarta edición de Enlighted Hybrid Edition 2021. Muchísimas gracias por habernos acompañado.